¿Qué tal, amigos de Remavisión? Sean bienvenidos en esta noche a su programa Joyas Eternas, presentado por Iglesia Ven Señor Jesús, y hoy nos estará acompañando el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, James? Gracias por estar también tú aquí y esperemos que este programa también sea de edificación. Agradecemos a todos nuestros televidentes, sus comentarios, que nos encuentren por la calle y nos bendigan por lo que el programa está haciendo en sus vidas. Eso nos da mucho gusto, nos ayuda y nos motiva para seguir adelante. Así es, pastor. Creo de que en esta noche vamos a estar compartiendo de alguien que por el cual estamos vivos. Él es el centro de nuestra vida, el centro de este programa, el centro de todo lo que hacemos. Y es una persona muy, muy especial, le puedo decir, y esa persona es Jesús, pastor. Jesús es, desde el principio, se proclama la victoria de Él. Muchas veces nosotros quizás conocemos de Él, pero no lo conocemos perfectamente, lo conocemos como una religión, y a veces hablar de Jesús suena como religión, pero pastor, creo que eso va mucho más allá. ¿Qué nos puede comentar acerca de quién es Jesús y por qué vino o por qué tuvo que salvarnos, pastor? Bueno, ¿quién es Jesús? La pregunta realmente es muy fácil de contestar en el sentido de que Jesús es Dios. Amén. Juan capítulo 1, verso 1 dice que el verbo, hablando de Jesús, es Dios. Entonces lo que pasa es de que el concepto del hombre hacia Dios era un concepto muy lejano. Dios tuvo que venir a la tierra en forma de hombre para poder revelarse a nosotros, para que esa idea que tenemos de Dios tan vaga, tan abstracta, se pueda hacer concreta. Y es así como tenemos hoy en día la bendición de poder conocer las emociones, los sentimientos, la forma de caminar, de proceder de Dios a través de cómo Él logró humanizarse para que de hecho nosotros podamos comprender cómo es la divinidad, cómo siente y cómo piensa la divinidad, qué es lo que quiere y qué espera de nosotros. Ahora tu pregunta, ¿por qué vino a la tierra? Vino a la tierra porque aparte de querer revelarse a nosotros, que le conozcamos, realmente nosotros teníamos un gran problema, lo hemos dicho en otros programas. El problema que teníamos es que por naturaleza, Efesios 2.1, éramos hijos de ira y estábamos condenados a al olvido eterno de Dios. Y entonces cuando hablamos de este tormento terrible, de estar en el eterno olvido de Dios, más las consecuencias que esto conlleva, ¿verdad? Que es condenación, que es tormento psicológico, que no podría yo describir cómo va a ser lo lúgubre, lo funesto de estar en el infierno. Pero lo impresionante es que todos los hombres íbamos para allá. No había uno solo que no tuviera ese destino. Y esto debido a la enemistad que teníamos con Dios. Nos volvimos enemigos de Dios. Nos volvimos enemigos de Dios, a veces con conciencia, a veces sin conciencia. Porque hay gente que está bien enemistada con Dios y cree que está amistada con Él. Y hay gente que sí lo sabe, que tiene conciencia de la enemistad que se ha generado. ¿Qué es lo que produce esa enemistad con Dios? El pecado. El pecado, nuestras decisiones, el apartarnos de Él. Sencillamente con ignorarlo, eso ya nos enemista con Él. Porque hay mucha gente que quizá piensa que la enemistad con Dios parte de adulterar, de fornicar, de drogarse, y como hay gente que no lo hace, cree que está amistada con Dios solo por el simple hecho de no tener esa vida disoluta. Y hay gente, te repito, que por eso ignora que está enemistada con Dios. A veces lo peor que le puede pasar al hombre es ignorar su condición, su posición delante de Dios. Y entonces, como los hombres estábamos condenados, estábamos realmente haciendo malas obras o regulares obras o incluso buenas obras, estábamos condenados y enemistados totalmente con Dios. Entonces Dios quiere dar el paso, ¿verdad?, de humildad. Me voy a reconciliar con el hombre. Y la forma de reconciliarme con el hombre es enviar a Jesucristo como el Cordero para que a través de su sacrificio y de su sangre el hombre pueda reconciliarse conmigo. Entonces el Padre hace un proyecto de reconciliación. Realmente Jesús viene a la tierra para volver a amistarnos con el Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces la única forma para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre, volver al Padre, sentir la emoción de tener un papá, de dejar a un lado la orfandad y sentir el amor de Dios y la comunión con Dios, la amistad con Dios,
pues gracias a Dios es a través de Jesucristo. Lo que sí es cierto es que lo dijo, soy el camino, no un camino, porque no es opcional. Voy a llegar al Padre por otro medio, no se puede. O es por el camino a Jesucristo, o jamás el hombre llegará al Padre. Él es la verdad, no una verdad, Él es la verdad en sí. Entonces el hombre, para poder llegar al Padre, necesita a Jesucristo, y Él es la vida, no una forma de vida, Él es la vida. Entonces cuando entendemos la razón por la cual Jesús vino a la tierra, pues nos acercamos a Él. Y tenemos que ver entonces que Él no está lejos, no está lejos de nosotros por nuestra condición. Al contrario, Él sabe nuestra condición, conoce nuestro pecado, y por eso es que vino. Hay mucha gente que se le esconde a Jesús porque sabe su condición, y es al contrario, mira a Él, porque Él es la medicina, para eso vino, para entenderte y sacarte de la condición en la cual estás. Amén. Ver cómo es el amor de Jesús, pastor, es impresionante, ya que muchas veces quizás ignoramos ese amor, muchas veces quizás hacemos a un lado ese amor, pero sinceramente, pastor, ver a lo profundo de Jesús sería inexplicable. No habría tiempo, ni el tiempo nos alcanzaría para estar hablando de Él, pero queremos hacer unas pinceladitas, unos detalles de Él, ¿verdad, pastor? Mira, por eso que estás hablando de que hay gente que ignora el amor de Jesús. Realmente, a veces porque las cosas no salen como nosotros queremos, a veces porque lo que proponemos hacer no tiene éxito, o no lleva los ingredientes que deseábamos, o quizá algo que pedimos y no nos fue concedido. A veces creemos que Dios no nos ama. Y hay gente que dice, bueno, si Dios me ama, que me lo demuestre. Y quiere que se lo demuestre con un buen trabajo, que se lo demuestre con una buena pareja, que se lo demuestre con salud, que se lo demuestre de muchas formas, ¿no? Y entonces cuando eso no acontece, entonces creen que Dios no les ama. Pero Dios ya probó que nos ama. Él no tiene por qué probarnos hoy si nos ama, ya lo probó. Que, aún siendo pecadores, Él mostró su amor para con nosotros. Claro, entonces hace 2000 años, a todos los hombres, sin excepción de ninguna persona, el Señor ya nos probó que nos ama. Amén. Ya Dios no está, si Dios me ama que haga esto, ya lo hizo. Ya el Padre dio a su Hijo unigénito por nosotros, los pecadores. No éramos buenos, nos dio a Jesús por los pecadores. Dice el apóstol Pablo en el versículo que tú estás citando, que quizá alguno se atreviera a morir por un bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo malos, siendo pecadores, Él envió a su Hijo y Jesús vino a morir por nosotros. O sea que la divinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ya nos mostraron hace 2000 años la expresión de amor más grande. Dio su vida por nosotros. Los que lo ignorábamos, los que estábamos rompiendo sus principios y fundamentos, pero por nosotros vino. Entonces ya lo mostró, Él ya probó hace 2000 años que nos ama. Ya probó el gran, inmenso amor. Ya solo porque no te resuelve una situación que crees que es lo que debe Él contestar, ya sería muy ridículo dudar del amor de Dios. Pastor, es muy cierto lo que usted nos está platicando ahorita. Hace 2000 años vino Él y vino con un propósito, y eso está en San Juan 3:16, porque de tal manera amó, por el amor de Dios vino Jesús. Ver la disposición de Jesús, pastor, qué impresionante es. Sí, vamos a lo mismo. Mira, es que nosotros no entendemos, o no queremos entender, muchas personas, mejor dicho, el hecho de que Dios, cuando decide hacer el proyecto de reconciliación del hombre para con Dios, pudo haber enviado un ángel. Él pudo haber enviado, ¿qué te digo?, a cualquier ser. Pero ¿por qué no pudo enviar a ningún ser? Porque aún estos seres que podemos mencionar en la Biblia y que la Biblia menciona, seres que no son humanos, como los dioses del Salmo 82:1, como en Daniel se habla de los santos, de los vivientes, de los vigilantes, en Ezequiel se habla de los serafines, ¿qué te digo? En Éxodo se habla de los querubines, en Apocalipsis se habla de los seres vivientes, que no son humanos, se habla de ángeles que no son humanos. Entonces, ¿por qué ninguno de ellos pudo venir a pagar el precio por nosotros y reconciliarnos con el Padre? Muy sencillo, porque ellos también necesitaban reconciliación. Ellos también necesitaban redención. Colosenses capítulo 1 dice que la sangre de Jesucristo no solo reconcilia a los hombres, sino que también reconcilia a los seres celestes. Quiere decir que el pecado no comenzó en la tierra.
El pecado es una importación de los cielos a la tierra. El pecado viene de mucho más atrás. Incluso te podría decir que mucha gente cree que Luzbel o el diablo fue el primero en pecar, y no es cierto. Antes de Luzbel habían pecado otros seres. Wow. De hecho, la Escritura nos habla, en la versión de las Américas y en algunas versiones arameas, que realmente quien contaminó a Luzbel fue precisamente la maldad personificada, una potestad llamada maldad, que la podemos encontrar en Zacarías capítulo 5, verso 5, ahí está la maldad como potestad. Es decir, que antes del mismo diablo ya habían caído otras potestades. El pecado no es algo novedoso, el pecado viene de generación en generación, de eternidad en eternidad. Por eso Dios siempre ha estado dispuesto a reconciliar a sus criaturas con Él. Pero la única forma por la cual se pueden reconciliar todas las criaturas con Dios es a través de Jesucristo. Por eso cuando tú ves Apocalipsis, y esto es algo muy impresionante, en el capítulo 5 y capítulo 6, te das cuenta que los 4 seres vivientes, las miríadas de ángeles, los 24 ancianos que están alrededor del trono, se les requiere para ver quién es digno de abrir el libro. Y dice que ni en el cielo, o sea, esos seres que se ven impolutos, que se ven inmaculados, esos seres que se ven con vestiduras y con una santidad grande, dice que ellos no eran dignos de abrir el libro ni de desatar sus sellos. Wow. Yo me pongo a pensar, ¿y qué hay? Entonces quiere decir que el cielo está lleno de indignos. Dice que se buscó en la tierra, y si no había en el cielo, mucho menos en la tierra, y aún se buscó debajo de la tierra, para probarnos Dios de que no hay un solo digno. Wow. Quiere decir que nadie tiene una santidad inherente, sino que todos de alguna manera necesitamos de alguien que nos haya limpiado y purificado. Okay. Y dice la Escritura que de repente se reveló o se dio a conocer la persona del Cordero. Dice que era un Cordero como recién inmolado. Wow. Y dice que cuando vieron al Cordero, y esto es muy interesante y no te lo pierdas, James, dice que los 24 ancianos, los seres vivientes y los ángeles se postraron y dijeron: tú nos redimiste. ¿Y quién es un redimido? Un perdonado, amén, un liberado. Ellos están reconociendo que si están en esa posición, en esa élite de privilegio en el cielo, es por el Cordero, no por sus méritos. Y qué interesante entonces saber que Jesucristo es el Salvador de ángeles, de santos, de vivientes, de vigilantes, wow, de Elohim, de ancianos, de seres vivientes, de los hombres. Él es nuestra propiciación. O sea que el Padre no solo ha salvado hombres, el Padre ha salvado todas las criaturas, porque lamentablemente las criaturas no damos la talla de la santidad de Dios. Wow. Y qué excelente saber que a través de Jesucristo nosotros podemos ser reconciliados con el Padre y ser salvos. Así es, pastor. Wow, qué impresionante es saber todo eso, desde que mucho más antes de que nosotros existiéramos ya existía un ser de maldad, pero que vino a ser destruido por Jesús. Jesús hablando y dice, no tenga miedo, yo ya he vencido la maldad, la quizá muerte. No destruido, quizá vencido, porque todavía no han sido destruidas esas criaturas. Esas criaturas, entiendo yo por la Escritura, que van a ser destruidos al final de los siglos, cuando ya se abra el juicio, y incluso dice que nosotros juzgaremos ángeles caídos. Wow. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando se abre el juicio final, entonces ahí esos seres, muchos de esos seres van a ser confinados a la condenación eterna. Una cosa es que Dios los haya vencido a través de Jesucristo, y otra cosa es que ya estén totalmente aniquilados. Todavía no están aniquilados. De hecho, el diablo todavía está pululando, aunque ya es un enemigo vencido. La muerte todavía pulula, pero y principados, potestades, huestes de maldad, demonios, espíritus inmundos, están pululando todavía en sus diferentes áreas de acción. Ya están vencidos, sí, pero todavía no han sido aniquilados. O sea que son dos puntos diferentes, pero de que el enemigo ya fue vencido, los enemigos de Dios ya han sido vencidos, claro que fueron vencidos. ¿Dónde? Según Colosenses, según Efesios, en la cruz del Calvario. Ahí se le quitó todo derecho a las tinieblas, ahí se le quitó todo derecho a la maldición. Por eso es que nosotros celebramos en la Santa Cena, celebramos la muerte del Señor, porque la muerte del Señor Jesucristo fue la que nos trajo la libertad. Amén. Fue la que trajo nuestra redención, nos trajo la vida, la justificación, nos trajo la reconciliación con Dios, nos trajo la libertad de maldiciones. Por eso podemos decir que somos libres, que somos salvos, que no hay
hay enfermedad que no pueda ahora ser sanada a través del poder de Dios. Ahora podemos decir que no hay demonio, espíritu inmundo que pueda resistir al nombre de Jesucristo. Amén. Hoy podemos decir que las maldiciones que hay sobre nosotros son anuladas, son destruidas, quedadas Amén. sin efecto, porque la sangre de Cristo fue derramada y un sacrificio se hizo a través de nosotros. Por eso es que hoy hay solución para todo. La gente dice que la muerte no tiene solución, pues la muerte ya tiene solución. Amén. Gracias a ese sacrificio que hace 2000 años se hizo a favor de nosotros y de todas las criaturas. Amén. Para nosotros, Pablo escribió el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entender eso es comprender de que si estamos aquí vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y si morimos, pues nos vamos con Él. Esa es nuestra garantía, pastor. Ahora, ver el carácter de Jesús, el carácter de amor que tuvo Él, de compasión. Quizás en algún tiempo fue difícil para muchos que andaban con Él entender ese amor, pastor, de dar su vida por sus amigos, decía Él. Entonces, ¿cómo entender ese amor, pastor, que en esta noche Él y cada momento Él nos brinda, pastor? Bueno, Él no dio la vida por los amigos, Él dio la vida por los enemigos. Mira, eso es muy impresionante. Es impresionante porque el carácter de Dios nos lo muestra a través de Jesús. Y qué bueno que vino Jesús a mostrarnos el carácter, porque hay muchas organizaciones religiosas que se han encargado de desacreditar a Dios. Amén. Yo peleo mucho con esto. Hay un sistema, el sistema romano, que de alguna manera, de una manera sutil, subliminal, ha desacreditado el corazón de Dios, la compasión de Dios y la misericordia de Dios. Te lo digo de esta manera, yo desde luego jamás estoy tratando de ridiculizar una organización, un credo, pero sería bueno que las personas evaluaran el credo que tienen a la luz de lo que la Escritura nos muestra y a la luz de la experiencia de muchos cristianos que hemos encontrado el carácter de Dios muy diferente a lo que muchas religiones han establecido. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era pequeño de que a mí me vendieron la idea de que Dios realmente era muy severo, de que Dios realmente era inmisericordia y sin compasión, pues, y que en un momento determinado, por pecador, yo tenía problemas serios con Dios, pero que de alguna manera podían haber intercesores que podían ablandarle el corazón a Dios cuando estaba enojado. Entonces me decían, mire, la mamá de Jesús puede ser muy buena intercesora, porque ya viste que la mamá le ablanda el corazón al esposo, a su papá, y le ablanda el corazón a Jesús. Y si no alcanza la intercesión de María, la madre de Jesús, entonces a lo mejor la de todos los santos canonizados, ellos pueden ayudarnos a ablandar el corazón de Dios cuando está enojado, y a través de su intercesión lograr el perdón de Dios. Y si no basta eso, pues invocamos también a los santos ángeles, y que los santos ángeles también vengan a ayudarnos a ablandarle el corazón a través de la intercesión, a ablandarle el corazón de Dios, porque Él ha de estar muy enojado por lo que estamos haciendo. Y si no, pues también a vosotros, hermanos, les pido que intercedáis por mí, porque la verdad que yo la regué y soy un gran pecador, y si no cuento con la intercesión de María, la intercesión de los santos, de los ángeles y de vosotros, hermanos, realmente me encuentro con un problema serio, porque Dios es malo, porque Dios es severo, y realmente eso es ridículo. La Biblia no habla de eso. Amén. Y la experiencia personal y la de muchos cristianos no es esa. Dios no tiene un carácter violento, enojado, iracundo, irascible. Él no es aquel que está viendo a ver quién pecó para mandarle rayos y centellas. Eso existe en la mitología griega, romana, acerca de sus dioses, pero el Dios de la Biblia no es así. Amén. Invito a los televidentes a que no crean esas grandes mentiras. Esa es la razón por la cual mucha gente se aparta de Dios. Pecan, fallan y se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque creen que Dios es severo, que Dios te va a castigar. Entonces mejor dejo de congregarme, mejor dejo de servirle, porque Dios es malo, o tal vez no malo, yo soy el malo y Dios es muy bueno, y Dios no se compadece de mí. Y eso es mentira. No necesitamos la intercesión de nadie para acercarnos a Dios. Nosotros mismos, dice la Escritura, con un corazón contrito y humillado, con eso basta para poder tocar el corazón de Dios. Por más airado que esté Dios por nuestra conducta, por más, ¿qué te digo?, hayamos hecho lo más grave,
Si nosotros nos humillamos delante de Dios, no necesitamos la intercesión de nadie. El corazón de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Citaste un pasaje bíblico. Si Dios estuviera enojado con nosotros y no quisiera nada con nosotros, sencillamente hubiera permitido que nos muriéramos. Solamente naces, te reproduces y mueres y te vas al infierno. Pero como Dios nos ama, Amén. y es lo que tiene que entender todo pecador, Dios te ama. Es lo que tiene que entender nuestro corazón y nuestra alma. Dios nos ama así como somos. Entiende nuestra naturaleza. Entiende que fallamos. Dios nos ama. Y por eso es que envió a Jesucristo. Porque no quiere que nos condenemos. Porque no quiere ser nuestro enemigo. Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere ser nuestro Redentor. Él quiere ser nuestro Salvador. Esa es la razón por la cual tenemos que entender que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Dice que nos acerquemos confiadamente a Dios, a su trono de misericordia, y dice que vamos a encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Amén. Entonces, por amor de Dios, a ese Dios tan grande, no le tengamos miedo a Dios. Él sabe que cuando hemos pecado y fallado es cuando más lo necesitamos, y Él está dispuesto a acercarse a nosotros. La primera acción de Dios hacia el hombre es empezar a otorgarle bendiciones. El hombre se siente solo, Dios lo ve solo, se compadece de él, y sin que se lo pida, Dios le concede la mujer que tanto anhelaba. Amén. y le dio a Eva. Bueno, a pesar de que Dios complació al hombre en todo, de que el hombre debería estar agradecido por todo lo que Dios le estaba dando y prodigando, a pesar de todo esto, el hombre le falla. El hombre desobedece. La acción de Dios podría ser: todo lo que te he dado y mira cómo me pagas, ahora te vas de mí, ya no te quiero, muérete y vete al infierno. No, el hombre se escondió de Dios porque el hombre cree que Dios es malo, que Dios cuando le desobedeces, mejor escóndete porque te va a fulminar. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es que Dios, cuando vio que el hombre le tuvo miedo y se escondió, Dios le sale a decir al hombre: no soy malo. ¿Dónde estás, Adán? Empieza a vociferar Dios: Adán, ¿dónde estás? Como que Dios no supiera dónde está Adán. Pero entonces Adán sale detrás de un árbol con hojas de parra: Señor, aquí estoy. Lo que pasa es que te desobedecí. Lo que pasa es que estoy desnudo. Y viene Dios, y Dios en su gracia, en su misericordia, lo viste, lo arropa, lo perdona, lo restaura y le entrega toda la tierra. Como que fuera un premio, le entrega toda la tierra para que se desarrolle. Entonces entendamos esto, James, y ojalá lo podamos entender todos. Dios no es malo. No crean a las mentiras de que Dios necesita a alguien para que le vean del corazón. Lo único que Dios necesita, y eso lo dice la Escritura, es un corazón contrito y un corazón humillado, que llegue y le diga: Señor, la regué, pequé, fallé, te ofendí, perdóname. Y eso va a traer la restauración y va a traer volver otra vez a la amistad con Amén. Dios. Amén. Gracias a ese sacrificio que en la cruz del Calvario se hizo, que es la de Jesús. Amén, pastor. Ya para ir cerrando este programa, todas esas palabras de que usted nos ha dicho, y entender ese amor, y que Dios realmente no es malo, y que Él nunca va a hacer, su misericordia se renueva cada día. Podemos entender de que el amor de Él siempre nos renueva, a pesar de que fallamos, a pesar de que ¿Y quién no falla? Quizás a veces le damos la espalda, pero siempre Él nos espera con los brazos abiertos. Él nunca nos va a rechazar, pastor. Algo que quisiera decirle a los televidentes, ya para ir cerrando este programa, pastor. Bueno, solamente recordarles que para que nos quitemos la mala imagen que tenemos de Dios, es que le envió a Jesús a la tierra. Amén. Y cuando Jesús viene a la tierra, realmente viene a enseñarnos cómo se compadece del ignorante, cómo se compadece del pecador, de aquel ladronazo Zaqueo, de aquella prostituta María Magdalena, cómo tiene compasión de los borrachos, de los publicanos, de lo que la sociedad ya había incluso de desechado. Los que lo crucificaron. Y aún de los que le crucificaron, mira, tú sabes, lo escupieron, le mesaron las barbas, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo desnudaron, repartieron sus vestidos, él lo metieron a la cárcel en un total injusto juicio, lo condenaron a la muerte. Lo hicieron cargar la cruz, horadaron sus manos y sus pies, etcétera, etcétera, todo lo que le hicieron. Y en la cruz grita: Padre,
perdónalos. No saben lo que hacen. Entonces entendemos a un Jesús que nos está enseñando el carácter del Padre. Acuérdate que Hebreos 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Para que entiendas cómo piensa, cómo siente el Dios invisible, es que Jesús vino a la cruz para, no importa lo que hayas hecho, lo que le hayas hecho, cuánto hayas desobedecido, qué faltas de respeto hayas tenido, qué blasfemias hayas lanzado, Él está dispuesto a perdonar. Lo único que el hombre tiene que hacer es acercarse a ese Dios, es pedirle perdón con humildad, dejar la arrogancia. Pues yo, como yo no he robado, como yo no he asesinado, como yo no he adulterado, soy la mejor persona. Dios me ha de haber visto o me ha de ver como el non plus ultra de los hombres. No, por naturaleza somos pecadores. Amén. Por naturaleza estamos apartados de Dios. Un hombre sin Jesucristo está enemistado con Dios, se porte bien, medio bien o mal. Un hombre que no acude a la sangre de Jesucristo es enemigo de Dios. La única forma de hacernos amigos de Dios es a través de la sangre y del sacrificio de Jesucristo. Amén, pastor. Podemos entender esta noche de que Jesús nos redime, Jesús siempre está con nosotros y que Dios no es malo, a lo contrario es bueno, y que a través de Jesús se manifestó el carácter de Dios, mostrando su gran amor para con nosotros, muriendo en una cruz. Demostrándonos el carácter de amor que tiene Él, que a pesar de que nosotros le fallamos, Él nunca nos va a desechar, Él nunca va a decir, váyanse de aquí pecadores, hijos malos, ¿no? Sino lo contrario, siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Así es, pastor, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros y compartir que es el amor de Dios y el carácter de Dios. Creo que vamos a seguir en estos programas compartiendo aún más quién es Jesús, así que les invitamos a todos nuestros televidentes que nunca se pierdan estos programas a las 10 de la noche, siempre por Rema Visión, y deseamos que tengan una noche muy bendecida y nos vemos en el siguiente programa. Feliz noche.